No hablo solo de ruidos o sombras, sino de esa sensación pesada, como si el ambiente cambiara sin motivo. Dicen que octubre es el mes donde el cielo y el infierno libran sus batallas más intensas y que en medio de todo eso, el Padre Pío dejó una advertencia que pocos comprendieron. Pero ahora lo que vas a escuchar podría abrirte los ojos a una verdad espiritual que nadie te contó. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. El Padre Pío siempre hablaba del poder oculto detrás de las cosas sencillas. Una oración, una vela encendida, una cruz sobre la puerta y, sobre todo, el agua bendita. Muchos la tienen en casa, pero pocos entienden lo que realmente sucede cuando la rocían con fe. Octubre, decían los antiguos, es el mes donde las fuerzas oscuras intentan confundir los corazones y donde el alma necesita estar más protegida que nunca. Pero, ¿qué ocurre espiritualmente cuando decides rociar agua bendita en tu hogar durante este tiempo? Porque algunos sienten una paz profunda y otros al hacerlo dicen que la atmósfera se estremece. Imagínate por un momento, una tarde cualquiera, tomas un poco de agua bendita, haces la señal de la cruz y la esparces por tu casa. El aire parece distinto. Un silencio extraño pero sereno invade el lugar. De pronto, algo en tu interior se calma. ¿Casualidad? El Padre Pío diría que no. Él afirmaba que una simple gota de agua bendita tiene el poder de herir al enemigo invisible, ese que se alimenta del miedo, del desánimo y de las discusiones dentro del hogar. Por eso insistía tanto en que los fieles la usaran especialmente en los meses de mayor batalla espiritual. Octubre no es un mes cualquiera. Mientras el mundo lo asocia con fiestas y disfraces, en el ámbito espiritual se libran guerras silenciosas. Hay quienes notan más cansancio, tristeza sin razón, pesadillas o una sensación de tensión constante. ¿Você já pasó por eso? Puede que no sea solo cansancio, puede que tu alma esté sintiendo lo que el cuerpo aún no entiende. En esos momentos la fe se convierte en tu escudo y el agua bendita en tu espada. El Padre Pío, con su vida llena de milagros y visiones, sabía que los ataques espirituales se intensifican cuando el alma se acerca a la luz. Por eso recomendaba bendecir el hogar cada cierto tiempo, sobre todo cuando el corazón se siente pesado o el ambiente parece sin paz. Donde entra el agua bendita, el mal retrocede, decía. Y no lo decía como un símbolo poético, sino como una realidad que él mismo experimentó. Muchos de sus seguidores afirmaban que al rociarla sentían un alivio inmediato, como si algo invisible se disolviera en el aire. Pero aquí está lo que pocos se atreven a decir. No basta con tener el agua bendita, ni con usarla sin intención. Lo que activa su poder es la fe, el acto de creer que, aunque no veas nada, algo está sucediendo, que mientras cada gota cae, tu hogar se sella con la presencia de Dios. Octubre es, precisamente, el mes donde esa fe debe despertar, porque el enemigo se mueve con más sutileza, y cuando lo hace, no busca destruir muros, sino la paz de tu espíritu. Entonces, si has sentido últimamente un peso inexplicable en casa, si duermes inquieto o sientes que la armonía se ha ido, quizás no sea coincidencia, quizás sea el momento de entender por qué el Padre Pío insistía tanto en este gesto sagrado, porque lo que pasa cuando rocías agua bendita en tu hogar durante octubre va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver, y lo que estás a punto de descubrir ahora puede cambiar completamente la forma en que entiendes la protección espiritual. Y tal vez, mientras escuchabas todo esto, algo dentro de ti se movió. Tal vez recordaste una noche en la que no podías dormir porque sentías una presencia extraña, o un día en que el ambiente de tu casa se volvió denso, sin motivo aparente. O quizá simplemente sentiste que necesitabas traer más paz a tu hogar. Si algo de eso resuena contigo, no lo ignores. Este tema no es casualidad, llega justo cuando tu alma busca respuestas. Y si este mensaje te tocó, quiero que me cuentes aquí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez has usado agua bendita en tu casa? ¿Qué sentiste? Me gustaría leer tu experiencia, tu historia, o incluso tus dudas, porque cuando compartes no solo hablas conmigo, ayudas a otros que están pasando por lo mismo y todavía no entienden lo que les ocurre. Este canal
es una comunidad de fe viva, un espacio donde cada testimonio, cada palabra puede ser la señal que alguien necesitaba hoy. Si este tema te está llegando al corazón, dale un me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero cada clic es una forma de decir, sí, esto importa. Es lo que permite que más personas encuentren esta palabra, que más hogares reciban una guía y que la voz del Padre Pío con su mensaje de fe y protección siga llegando donde más se necesita. Y si sentiste paz, si algo en ti despertó al escuchar esto, te invito a inscribirte en el canal, no solo para no perder los próximos mensajes, sino porque al hacerlo te unes a un movimiento de esperanza, a una red de personas que buscan lo mismo que tú, fortalecer la fe, entender los signos y mantener viva la luz en medio de un mundo que a veces parece oscurecerse. Aquí cada nuevo suscriptor no es solo un número, es una alma que decide caminar junto a nosotros. Tu apoyo, tus palabras y tu presencia aquí hacen una diferencia real. Es lo que mantiene viva esta misión, porque cuando tú comentas, compartes y te unes, estás ayudando a que más corazones escuchen lo que el cielo quiere decirnos. Así que, si este mensaje hizo sentido para ti, escribe ahí abajo lo que más te tocó. Quizás lo que digas hoy sea la respuesta que otra persona lleva tiempo esperando leer. Siente este momento, respira, porque lo que viene a continuación va a profundizar aún más en lo que ocurre cuando esa agua bendita toca tu hogar y la gracia empieza a actuar en silencio, sin que te des cuenta. Dicen que hay meses en los que el alma parece estar más expuesta, como si una puerta invisible se abriera entre el cielo y la tierra. Octubre es uno de ellos. En el calendario espiritual no es un tiempo cualquiera, es un periodo de purificación, de batallas internas y externas, donde la fe se pone a prueba de formas que a veces ni comprendemos. No se trata de supersticiones ni de coincidencias, sino de una realidad invisible que se refleja en los pequeños detalles, en los días en que todo parece salir mal, en las discusiones sin motivo, en el cansancio sin explicación. Es el mes del Rosario, el mes del Arcángel San Miguel, el defensor que combate las sombras que intentan infiltrarse, donde la fe empieza a debilitarse. El Padre Pío lo sabía. Decía que octubre es el mes en que el cielo está más atento, pero también el enemigo, que mientras algunos rezan con más fuerza, otros son tentados con más intensidad, que cuando la luz aumenta, las tinieblas también se agitan. Por eso, hablaba de la importancia de fortalecer la fe dentro del hogar, de blindar el espíritu y mantener la mente centrada en lo que viene de Dios. Y en ese proceso, el agua bendita era una herramienta esencial, una especie de escudo silencioso que separa lo sagrado de lo profano, lo que sana de lo que contamina. Muchos piensan que la batalla espiritual sucede en lugares lejanos o en historias antiguas, pero lo cierto es que ocurre todos los días, en los rincones más comunes, en una habitación donde hay tristeza, en una cocina donde se ha perdido la unión, en un corazón cansado de esperar respuestas. Esa guerra no siempre se libra con espadas, sino con oraciones, decisiones y fe. El enemigo no busca tanto destruir lo que ves, sino lo que crees. Por eso, octubre se convierte en una especie de espejo espiritual. Muestra lo que está dentro de ti, revela las heridas ocultas y las verdades que has intentado ignorar. Cuando el Padre Pío hablaba de este tiempo, lo hacía con una claridad que sorprendía. Decía que cada alma debía tomar conciencia de sus propias batallas, que nada cambia afuera si no cambia dentro primero, que la verdadera transformación empieza cuando uno reconoce que no todo lo que siente viene de sí mismo, que hay pensamientos, emociones y energías que no pertenecen al alma, sino que son sembradas por quien quiere verla rendirse. Y por eso, octubre exige vigilancia, porque mientras el cuerpo sigue su rutina, el espíritu está en plena lucha. En este mes, las oraciones parecen más profundas, los sueños más simbólicos, las señales más claras. Muchos sienten que algo se mueve, que los recuerdos del pasado reaparecen, que emociones dormidas vuelven a tocar la puerta. No es casualidad, es el proceso de purificación. Es como si Dios permitiera que saliera a la luz todo lo que necesita ser sanado, pero no para asustar, sino para liberar.
porque el mal no soporta la claridad, y octubre es un mes donde la verdad oculta se revela sin filtros. El agua bendita, en este contexto, actúa como una llave. No solo limpia el ambiente físico, sino que purifica la mente, corta los lazos invisibles con pensamientos de miedo o angustia y recuerda al alma a quién pertenece realmente. Cuando la rocías con fe, no estás haciendo un acto mágico, sino un acto de entrega. Es una manera silenciosa de decir: este espacio, esta vida, este hogar, le pertenecen a Dios, y esa decisión tiene impacto, no solo espiritual, sino también emocional y mental, porque donde hay fe, hay equilibrio, y donde hay equilibrio, las sombras pierden fuerza. El Padre Pío solía repetir que el enemigo se esconde en la confusión, que cuando una persona deja de orar, deja también de discernir, y es ahí donde las mentiras espirituales se filtran. Octubre, más que un mes de miedo, es un tiempo de claridad. Es cuando las máscaras caen y las intenciones se revelan. Es el momento en que cada uno debe decidir qué voz quiere escuchar, la que alimenta la esperanza o la que siembra la duda. Por eso, él insistía en mantener viva la práctica del rosario, la confesión, la oración constante y el uso de los sacramentales como recordatorio del poder de lo invisible. Hay quienes notan que durante este mes su vida parece entrar en un caos inexplicable, relaciones tensas, decisiones que duelen, caminos que se cierran de golpe, pero lo que muchos no ven es que ese aparente desorden forma parte de la limpieza espiritual. Es la forma en que Dios reorganiza lo que estaba mal colocado, como quien sacude el polvo antes de colocar algo valioso en su lugar. Nada se destruye sin motivo, todo lo que cae deja espacio para lo nuevo, y esa renovación, aunque duela, es necesaria para que la gracia encuentre dónde habitar. Octubre también enseña sobre la importancia de las decisiones. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene un peso espiritual. Si eliges alimentar el miedo, abres la puerta a la oscuridad. Si eliges confiar, invitas a la luz. La guerra espiritual no se gana con fuerza, sino con fe, no con gritos, sino con silencio consciente, no con desespero, sino con calma. Y en medio de todo eso, el agua bendita representa la pureza de lo sencillo, el recordatorio de que lo más poderoso a veces viene en las formas más humildes. Es curioso cómo lo espiritual y lo cotidiano se entrelazan. Una casa ordenada refleja un alma en paz, un corazón en oración proyecta armonía incluso en los objetos que lo rodean. Por eso el Padre Pío decía que el hogar debía ser el primer altar, que no hacía falta un templo para sentir la presencia de Dios, sino una disposición real del alma para recibirlo, que un hogar donde se reza y se bendice, aunque sea en silencio, se vuelve impenetrable para el mal, y cuando el mal no encuentra entrada, busca confundir, distraer o debilitar. Por eso octubre exige más atención, más silencio interior, más discernimiento. Las revelaciones más profundas no siempre llegan en palabras, sino en sensaciones. A veces la mente no entiende, pero el corazón sabe. Por eso, en este mes, es común sentir que algo cambia sin saber explicar qué, como si una capa invisible se levantara y dejaras ver con más claridad lo que antes estaba oculto. Esa es la verdadera transformación, cuando el alma se alinea con la verdad y la verdad empieza a ordenar todo lo demás. Y mientras algunos ven en octubre un tiempo oscuro, quienes entienden el propósito lo viven como un tiempo de victoria, porque no hay guerra sin propósito, ni batalla sin sentido. Todo lo que Dios permite tiene una enseñanza oculta, y quienes atraviesan este mes con oración y fe salen más fuertes, más conscientes, más cerca de la paz que tanto buscan. El Padre Pío no quería que las personas temieran, sino que despertaran, que comprendieran que no están solas, que el cielo pelea por ellas incluso cuando no lo ven. Y es por eso que al rociar el agua bendita en tu casa durante octubre, no solo estás haciendo un gesto espiritual, estás reafirmando tu alianza con Dios, declarando que crees en su protección y en su poder sobre toda sombra. No hay ritual más profundo que el que nace del corazón. Lo invisible reacciona ante la fe auténtica, y cada vez que eliges creer, el mal retrocede un paso más. Es un acto silencioso, pero de un impacto inmenso.
Si estas palabras resonaron en ti, escribe en los comentarios una sola frase: mi hogar está protegido, porque cada vez que lo declaras con fe, también lo afirmas en el espíritu, y la luz empieza a habitar donde antes había oscuridad, y continúa actuando en silencio, mientras el alma se prepara para lo que está por venir, y continúe normalmente con la explicación. Muchos ven el agua bendita como algo simple, un gesto tradicional que se hace sin pensar, un hábito que se repite más por costumbre que por fe. Pero si supieras lo que realmente representa, no la mirarías igual, porque no es solo agua, es un sacramental, una señal visible de la gracia invisible. Es como si lo divino se mezclara con lo natural para recordarnos que lo sagrado también puede habitar en lo cotidiano. Cada gota bendecida contiene una oración pronunciada con autoridad espiritual, una fuerza que no se ve pero se siente. Y ahí está el misterio que muchos no comprenden. El poder no está en el líquido en sí, sino en la bendición que lo transforma. El agua bendita no es superstición ni magia, como algunos piensan. Es fe viva. Es una expresión concreta del deseo de purificar, de renovar, de proteger. Cuando un sacerdote la bendice, no solo pronuncia palabras, sino que invoca la presencia de Dios para que ese elemento natural sea portador de algo sobrenatural. El agua se convierte entonces en un canal de gracia, en una especie de escudo que limpia lo que el ojo no puede ver. Por eso, el Padre Pío la llamaba una espada silenciosa contra todo lo que intenta perturbar la paz del alma. Hay algo profundamente simbólico en el agua. Representa la vida, la pureza, la transformación. Desde el bautismo hasta los ritos de bendición, siempre estuvo presente como instrumento de renacimiento. Y cuando es bendecida, deja de ser un elemento común para convertirse en un recordatorio del poder invisible que actúa cuando la fe se hace acción. El agua bendita no expulsa el mal porque tenga propiedades químicas distintas, sino porque lleva consigo la intención, la oración y la autoridad de quien la consagra. Es como una frontera espiritual, donde cae, el mal retrocede. El Padre Pío solía decir que los espíritus malignos no soportan el contacto con lo que ha sido consagrado, porque en esa consagración hay obediencia, y la obediencia destruye el orgullo del enemigo. El agua bendita es, en ese sentido, un signo de rendición ante Dios. Es la afirmación de que todo lo que toca pertenece a Él. Por eso los demonios la temen, no por el agua, sino por la presencia divina que la acompaña. Hay testimonios de personas que, al rociarla con fe en sus hogares, sintieron una calma inmediata, una sensación de alivio, como si algo pesado se disolviera en el aire. Otros contaron que, durante noches de angustia, una simple gota en la frente fue suficiente para recuperar el sueño perdido. El mismo Padre Pío usaba agua bendita antes de dormir. Se dice que la rociaba en su habitación cada noche, en las paredes, sobre la cama, incluso en la puerta, para sellar el espacio con la bendición de Dios. Lo hacía en silencio, con devoción, sabiendo que las batallas más intensas no siempre se libran afuera, sino en lo invisible. Y su ejemplo nos deja una enseñanza poderosa. No se trata de temer al mal, sino de vivir preparados, conscientes de que la fe también se expresa en gestos simples. Cada vez que rocías agua bendita en tu casa, estás declarando algo en el plano espiritual. Estás diciendo: aquí reina la paz, aquí habita la luz, aquí no hay espacio para lo que no viene de Dios. Es un acto de decisión, una forma de afirmar tu autoridad sobre lo que intentó desordenar tu ambiente. Y cuando lo haces con fe, algo cambia. No siempre se percibe de inmediato, pero con el tiempo, el entorno se transforma. Es como si las paredes respiraran más livianas, como si el aire recuperara su armonía. Lo que antes generaba tensión se calma, lo que pesaba se aligera, lo que oprimía se desvanece. El agua bendita tiene un poder que va más allá del símbolo. Es un llamado constante a la pureza interior, una invitación a mantener el alma limpia de aquello que la ensucia en silencio: la culpa, el resentimiento, el orgullo, la desesperanza. Es una herramienta para renovar la mente, cambiar la mentalidad y abrir el corazón a lo que realmente importa, porque así como limpia lo físico, también limpia lo invisible. A veces basta con tocarla,
con sentir su frescura sobre la piel, para recordar que Dios sigue presente, incluso en los pequeños gestos. Y si lo piensas bien, el agua bendita también revela una verdad oculta sobre la fe. No se trata de entender, sino de confiar. Quien la usa esperando resultados inmediatos pierde el sentido, porque el poder no está en controlar, sino en rendirse. El acto de rociar el agua bendita no es un hechizo, es una entrega. Es decirle al cielo, haz tu obra aquí. Es una oración sin palabras, una forma de conectar lo visible con lo eterno. Hay algo profundamente humano en este gesto, porque todos, en algún momento, necesitamos sentir que podemos limpiar lo que no entendemos, que hay una manera de renovar el alma cuando las cosas se ensucian por dentro, que hay esperanza cuando el ambiente se siente pesado, cuando la rutina parece vacía, cuando la mente se llena de pensamientos que no traen paz. En esos momentos, el agua bendita actúa como un recordatorio silencioso de que lo sagrado todavía nos alcanza, incluso en medio del caos. Y en octubre, ese gesto adquiere un poder aún mayor, porque mientras el mundo se agita, el cielo observa. Mientras muchos se distraen, otros despiertan. El agua bendita se convierte entonces en una herramienta de protección y renovación, una manera tangible de decir, yo elijo la fe por encima del miedo. Es una forma de transformación personal, un acto que une la mente y el espíritu en una sola dirección. Y cuando esa fe se activa, los resultados no tardan en manifestarse. Algunos lo sienten como una paz que no se puede explicar, otros como un cambio sutil en el ambiente, una claridad en los pensamientos, una sensación de equilibrio. Lo cierto es que nada permanece igual después de un acto hecho con intención. Cada gota bendita lleva en sí la fuerza de una decisión espiritual, la de confiar, la de sanar, la de permitir que la gracia entre donde antes solo había duda. Y esa decisión, por más pequeña que parezca, tiene un impacto enorme en la jornada de cada alma que la hace. Si llegaste hasta aquí y sentiste en el corazón esa necesidad de purificar tu entorno, de limpiar algo más que paredes, escribe en los comentarios la palabra renovación, porque esa palabra tiene poder y al escribirla, declaras que estás listo para permitir que lo sagrado transforme incluso los lugares más silenciosos de tu vida y continúe normalmente con la explicación. El Padre Pío tenía una forma única de hablar de las cosas del espíritu. No usaba palabras grandilocuentes ni buscaba impresionar. Hablaba con una sencillez que desarmaba, pero detrás de esa simplicidad había una profundidad que estremecía el alma. Cuando se refería al agua bendita, lo hacía con una convicción tan fuerte que muchos de sus seguidores decían sentir un escalofrío solo de escucharlo. Para él, cada gota era un golpe invisible que hería al demonio, no porque el agua en sí tuviera poder, sino porque era el recordatorio físico de una verdad espiritual. Donde entra el agua bendita, el mal retrocede. Hay una frase suya que pocos conocen, pero que resume el misterio de esta práctica. El agua bendita es la chispa de la fe que toca lo que los ojos no pueden ver. Con esas palabras, el Padre Pío explicaba que lo que realmente da fuerza a este sacramental no es la materia, sino la intención del corazón que la usa. Por eso, cuando alguien la esparce con devoción, no está haciendo un gesto vacío, sino activando algo que trasciende lo humano. Es como si en ese momento el cielo y la tierra se encontraran por un instante, y las fronteras entre lo visible y lo invisible se hicieran más delgadas. Él también decía que en ciertas fechas su poder se multiplica, porque el cielo abre una gracia especial. Octubre era para él uno de esos momentos. Decía que en este mes los portales del alma se hacen más sensibles y la luz tiene más fuerza para penetrar las sombras. Por eso insistía en que los creyentes reforzaran su fe durante este tiempo, no desde el miedo, sino desde la conciencia de lo que sucede espiritualmente a su alrededor. El enemigo no teme a quien reza de palabra, decía, sino a quien reza con fe viva. Y en su visión, el agua bendita era una extensión de esa oración viva. En los escritos conservados por quienes vivieron cerca de él, hay relatos de noches en las que el Padre Pío sentía ataques espirituales tan intensos que el aire mismo parecía volverse más denso.
A veces, al amanecer, encontraba objetos movidos, marcas en la pared, signos inexplicables. Pero lo más sorprendente era lo que ocurría después. Bastaba que tomara agua bendita y rociara su habitación en silencio para que la atmósfera cambiara por completo. Lo describían como una calma que descendía de repente, como si todo lo oscuro fuera empujado hacia afuera. Él mismo contó una vez que, en una de esas noches, comprendió algo que transformó su manera de ver la batalla espiritual. Dijo que el agua bendita no solo expulsaba al mal, sino que debilitaba su influencia incluso antes de que se manifestara. Era, en sus palabras, una muralla que el enemigo no puede cruzar si el corazón que la usa está en gracia. Esa revelación lo marcó profundamente, porque entendió que lo espiritual no se combate con fuerza, sino con presencia, con la presencia de Dios dentro del alma. Por eso enseñaba que cada vez que se bendice una casa, se hace retroceder la oscuridad no solo del espacio físico, sino también del interior de las personas que viven allí. Donde entra el agua bendita, decía, el aire se vuelve más liviano, los pensamientos se aclaran y el alma recuerda a quién pertenece. Sus palabras no eran solo metáforas. Quienes lo escuchaban contaban que, al seguir su consejo, notaban una transformación real en sus vidas. No era coincidencia, era causa y efecto espiritual. En una de sus cartas, escribió que cuando el creyente toma un poco de agua bendita con fe, es como si encendiera una luz en medio del desierto. Esa luz no siempre se ve, pero su efecto se siente. El ambiente cambia, las tensiones se disuelven y lo que antes parecía una batalla interminable comienza a perder fuerza. Es la manera en que el cielo responde al gesto sencillo de quien decide actuar con fe en lugar de miedo. Y octubre, según sus escritos, no es un mes cualquiera. Él lo consideraba un tiempo de revelaciones ocultas, de pruebas, pero también de oportunidades para recibir bendiciones más profundas. Decía que en este mes las oraciones tienen más eco y los actos de fe más peso, que lo que se siembra espiritualmente en octubre florece durante los meses siguientes. Por eso recomendaba que las personas no pasaran estos días como si fueran cualquier otro, sino que los vivieran con conciencia, con intención, con propósito. El Padre Pío hablaba de este periodo como una escuela de discernimiento, un tiempo donde el alma debía aprender a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que solo aparenta ser luz. Y en medio de todo eso, el agua bendita era un símbolo de claridad, una forma de recordar que, así como el agua limpia el cuerpo, también puede limpiar los pensamientos, las emociones, las memorias que el alma guarda en silencio, no para olvidar, sino para liberar. Cuando decía que cada gota hiere al demonio, no se refería a un castigo físico, sino a una ruptura en su influencia. Decía que el mal se alimenta del descuido, del miedo, del silencio del alma que se aleja de la oración. Pero cuando alguien actúa con fe, aunque sea con un gesto tan pequeño como rociar agua bendita, esa conexión se rompe, porque el mal no resiste la fe, del mismo modo que la oscuridad no soporta la luz. Hay algo profundamente revelador en entenderlo así, porque te das cuenta de que no necesitas grandes rituales para protegerte o transformar tu ambiente. Necesitas coherencia, necesitas que tu interior esté alineado con tu fe, que tu mente y tu corazón hablen el mismo idioma espiritual. Y eso, aunque parezca sencillo, es lo que da poder real a cualquier acto. Por eso, el Padre Pío repetía que el agua bendita no servía de nada si se usaba sin creer, que la diferencia entre un gesto vacío y un acto milagroso estaba en la intención del alma. Él vivía rodeado de lo sobrenatural, pero nunca perdió la humildad de lo simple. Enseñaba que la fe no se trata de entender todos los misterios, sino de vivirlos con confianza. Decía que lo invisible siempre está actuando, aunque no lo veamos, y que Dios puede usar hasta una gota de agua para recordarte que no estás solo. En ese sentido, el agua bendita se vuelve una especie de espejo espiritual. Lo que refleja depende de lo que llevas dentro. Si hay fe, muestra luz. Si hay duda, muestra vacío. Quizás por eso el Padre Pío insistía tanto en usarla antes de dormir, al comenzar el día o antes de una decisión importante. Para él no era solo protección,
era preparación. Era una forma de alinear el espíritu con lo que estaba por venir, de abrir el corazón para recibir las gracias que a veces pasan desapercibidas en medio del ruido. Y con cada gesto recordaba a sus fieles que el poder de lo divino no está limitado a los templos, sino que puede habitar también en las manos de quien confía. El agua bendita, decía, es un puente entre lo humano y lo eterno, una manera de traer el cielo a la tierra en los pequeños actos de cada día. Y al comprender esto, uno empieza a ver su vida desde otro lugar. Ya no se trata de repetir costumbres, sino de vivirlas con sentido, porque lo espiritual no está en el ritual, sino en la transformación que produce en quien lo vive. Si estas palabras resonaron en ti, escribe en los comentarios la palabra luz, porque cada vez que la pronuncias, la atraes, y donde hay luz, ninguna sombra puede quedarse. Y continúe normalmente con la explicación. Dicen que cuando rocías agua bendita en tu casa, no solo limpias las paredes o los objetos que tocas, sino algo mucho más profundo. Es como si cada gota llevara consigo una orden invisible que despierta la armonía dormida en el ambiente. Porque lo que sucede espiritualmente en ese momento va más allá de lo físico. No estás simplemente rociando agua, estás invocando una presencia, una energía divina que entra en los espacios donde antes había confusión, ansiedad o cansancio. Es un acto que tiene impacto real, aunque muchos no lo comprendan. El Padre Pío lo describía como una corriente de gracia que atraviesa lo visible y renueva lo invisible. Y esa es la verdad oculta que pocos se atreven a explicar. Cuando lo haces con fe, algo cambia, no de inmediato en lo que ves, sino en lo que sientes. El aire se vuelve más ligero, los sonidos parecen distintos y una calma silenciosa comienza a expandirse poco a poco. Es como si todo el peso acumulado, las preocupaciones, las tensiones, las discusiones, comenzara a disolverse sin esfuerzo. Hay quienes dicen que incluso el silencio después del agua suena diferente, como si la casa respirara, porque lo espiritual, aunque no se vea, se manifiesta. Lo que antes estaba cargado se libera y lo que estaba estancado empieza a fluir. Muchos testimonios coinciden en lo mismo. Después de bendecir el hogar con agua bendita, las noches se vuelven más tranquilas. Algunos aseguran que los sueños cambian, que descansan mejor, que ya no sienten la misma pesadez al despertar. Otros cuentan que, al rociarla, las lágrimas comenzaron a caer sin razón aparente. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Era como si algo dentro del alma finalmente soltara lo que llevaba escondido desde hace tiempo, y es que el agua bendita no solo limpia lo que está afuera, también purifica lo que se había quedado atrapado adentro. Recuerdos, emociones, heridas que no se ven, pero que pesan igual o más que una piedra. El alma reconoce la pureza, por eso reacciona cuando algo sagrado la toca. Y en ese instante, cuando la fe se une al gesto, el cuerpo también responde. Es común sentir calor, escalofríos, una paz que no se puede explicar. Algunos perciben incluso el olor a incienso o a flores, aunque no haya nada encendido cerca. Es la manifestación de lo invisible. No es fantasía, es respuesta espiritual, porque cuando abres la puerta a la bendición, la presencia de Dios se hace notar y lo que no pertenece a la luz se retira sin resistencia. El Padre Pío decía que el enemigo odia el agua bendita porque le recuerda su derrota. Y es verdad, donde hay agua bendita, hay memoria de victoria. Cada gota lleva grabada la autoridad divina, una vibración que rompe cadenas, que corta la influencia de lo negativo, que sana lo que estaba contaminado por la desesperanza. No importa si la usas en una mansión o en una habitación pequeña, lo importante es la intención. Si el corazón la usa con fe, el espacio se vuelve sagrado, porque no es el tamaño del lugar lo que atrae la presencia divina, sino la pureza con la que se invoca. Cuando la rocías, purificas mucho más de lo que imaginas, no solo las paredes, sino los recuerdos que quedaron impregnados en ellas. Cada discusión, cada palabra dura, cada noche de preocupación, deja una huella energética en el ambiente. Y la fe actúa como un fuego invisible que disuelve esas huellas. Es como si el agua bendita borrara los ecos del pasado
y devolviera al hogar su esencia original, un lugar de descanso, de amor y de presencia. De repente, la atmósfera cambia. Los animales se comportan con más calma, las plantas parecen más vivas, las personas respiran con más facilidad. Y no es sugestión, es renovación espiritual. Algunas personas dicen que sienten una corriente de aire frío cuando la esparcen, como si algo saliera. Otros describen una calidez intensa, como un abrazo. Cada experiencia es diferente, pero todas tienen algo en común. El alma reconoce el movimiento. Hay algo que se libera, algo que se recoloca, algo que vuelve a su orden, porque el orden espiritual siempre se manifiesta también en lo físico. Una casa bendecida no es solo más tranquila, también se vuelve más armoniosa. Los conflictos disminuyen, los pensamientos se aclaran, la energía fluye con más facilidad. Y si prestas atención, notarás que incluso tus decisiones comienzan a cambiar. Cuando el entorno se purifica, la mente se abre, la confusión se disipa y con ella llegan nuevas ideas, nueva claridad, nuevas revelaciones. Es como si cada gota trajera consigo una pequeña porción de sabiduría, porque cuando limpias tu espacio, también limpias tu interior. No se trata de un acto religioso sin sentido, sino de una transformación silenciosa que empieza por fuera y termina por dentro. A veces pensamos que necesitamos grandes gestos para que las cosas cambien, pero la fe demuestra que la fuerza está en lo pequeño, en el acto humilde de tomar agua bendita y esparcirla con confianza. Ese simple movimiento puede romper patrones, liberar emociones atrapadas y abrir caminos que antes parecían bloqueados. Lo espiritual no entiende de esfuerzos humanos, entiende de entrega, y cuando esa entrega es sincera, hasta el aire más denso se vuelve liviano. También hay un aspecto más profundo que muchos no notan. El agua bendita no solo protege, también revela. Cuando la usas, lo que estaba oculto empieza a mostrarse. Las tensiones que no entendías, los pensamientos que te robaban la paz, las emociones que habías escondido, todo sale a la luz, pero no para castigarte, sino para liberarte, porque la verdad siempre sana, aunque duela un poco al principio. Y en ese proceso, Dios actúa como un cirujano del alma, corta lo que no sirve, limpia lo que estaba herido y deja espacio para que crezca algo nuevo. Hay personas que después de bendecir su casa, sienten la necesidad de ordenar, de limpiar, de tirar cosas que ya no necesitan. No es casualidad, es reflejo de una transformación interior. Lo espiritual y lo material siempre están conectados. Cuando el alma se libera, el cuerpo actúa. Es la forma en que la gracia trabaja, en silencio pero con impacto, porque donde hay bendición, hay movimiento, y ese movimiento siempre apunta hacia la luz. Rociar agua bendita no es un simple gesto, es una declaración de autoridad espiritual. Es decirle al mundo invisible, aquí solo habita la paz. Y ese mensaje resuena en todas las dimensiones. El enemigo lo escucha y retrocede, las sombras se disipan y el alma se fortalece. Por eso, cada vez que lo haces, recuerda que no estás repitiendo un ritual, estás construyendo un escudo que no solo protege, sino que también sana. Si sentiste esa energía mientras leías esto, si algo en ti se movió, escribe en los comentarios la palabra paz, porque la paz no solo se pide, se declara, y cuando la declaras con fe, comienza a habitar en cada rincón, incluso en los silencios más profundos de tu casa, y continúe normalmente con la explicación. El Padre Pío tenía una forma muy concreta de enseñar a sus fieles a usar el agua bendita. No la veía como un simple símbolo de devoción, sino como un instrumento de acción espiritual, algo que debía ser aplicado con intención en los lugares donde la vida cotidiana y lo divino se encuentran. Decía que una casa, por más hermosa o tranquila que parezca, acumula energías, emociones y recuerdos que dejan marcas invisibles. Por eso, recomendaba rociarla empezando por las puertas y las ventanas, porque para él esos eran los puntos de entrada y salida no solo del aire o de las personas, sino también de lo espiritual. Las llamaba fronteras del alma del hogar. Ahí, decía, es donde lo invisible intenta entrar sin permiso y donde la fe debe levantar su primera barrera de luz.
Cuando el agua bendita toca una puerta, no solo protege la madera, sino todo lo que representa. Es una declaración silenciosa de que lo que cruza ese umbral será filtrado por la gracia, que quien entra, entra en paz, y quien sale, lo hace bajo la bendición de Dios. Muchos que siguieron este consejo contaban que, después de hacerlo, las visitas conflictivas o las tensiones familiares parecían disminuir. Es como si la casa comenzara a elegir a quién recibir y qué energía permitir. Y eso tiene sentido, porque el Padre Pío decía que los lugares, igual que las personas, aprenden a reconocer la paz cuando se les enseña dónde habita. Luego, recomendaba rociarla sobre la cama, no por superstición, sino porque ahí es donde descansa el cuerpo y con él el alma. Decía que el sueño es el espacio más frágil de la jornada espiritual, porque es cuando las defensas naturales bajan y el alma queda más expuesta. Por eso, bendecir la cama antes de dormir no es un acto ritualista, sino un gesto de amor propio y de fe. Es consagrar el descanso, proteger la mente de pesadillas o pensamientos que roban la paz. Algunos de sus seguidores contaban que después de hacerlo durante varias noches seguidas, las angustias nocturnas desaparecían, los insomnios se volvían sueños tranquilos y la sensación de soledad se desvanecía, porque cuando la fe se une al descanso, hasta el silencio se vuelve compañía. El Padre Pío también hablaba con ternura de la cocina. Decía que ese era el corazón de la casa, el lugar donde se comparte el pan de cada día, donde la familia se reúne, donde se construyen los lazos invisibles del amor cotidiano. Por eso, enseñaba que bendecir la cocina era bendecir la provisión. Rociar agua bendita allí era recordar que el alimento no solo nutre el cuerpo, sino también el alma, que cada comida, cada conversación, cada sonrisa alrededor de la mesa podía ser una ofrenda, porque cuando lo ordinario se vuelve sagrado, lo pequeño se transforma en milagro. Y aunque muchos no lo notaban, el Padre Pío siempre insistía en algo: no olvides los rincones donde hubo lágrimas, esos lugares donde una vez se discutió, donde se sintió tristeza o desesperanza, porque según él, el alma del hogar guarda memoria. Las paredes, el suelo, incluso los objetos parecen absorber lo que las personas sienten. Por eso, decía que rociar agua bendita en esos espacios era una forma de liberar el peso que aún quedaba. Cada rincón puede ser consagrado si hay fe en tu corazón, repetía. No hay lugar demasiado oscuro que no pueda volver a llenarse de luz. Hay quienes piensan que esto es solo un gesto simbólico, pero los que lo practican descubren algo diferente. Al hacerlo, la atmósfera realmente cambia, la energía se mueve, el aire se siente más fresco, los pensamientos se aclaran, porque el alma percibe cuando el espacio se sana. Es como si la casa respondiera al llamado de la fe, como si cada gota derramada fuera un recordatorio de que lo divino también habita en lo cotidiano. Y en ese acto tan simple se esconde una transformación profunda. El Padre Pío explicaba que la fe no necesita grandes gestos para tener impacto, sino pequeñas decisiones hechas con propósito. Por eso, cada rincón del hogar debía ser tratado como un templo. No se trata de llenar la casa de objetos religiosos, sino de impregnarla con intención, con oración silenciosa, con amor. Él mismo contaba que, cuando una persona bendice su hogar con el corazón limpio, el mal no encuentra dónde quedarse, porque no puede habitar donde hay presencia, donde hay orden, donde hay entrega. Y aunque muchos esperen ver algo extraordinario, el verdadero milagro está en lo que cambia dentro de uno mismo. La mente se calma, la ansiedad se reduce, la esperanza regresa. También decía que había momentos específicos en los que el agua bendita tenía un efecto más fuerte. Por ejemplo, al amanecer, cuando el día todavía no ha empezado, o al anochecer, cuando las sombras se mezclan con la quietud. En esos momentos, la mente está más receptiva y el alma más sensible. Bendecir la casa entonces era una forma de equilibrar la energía espiritual antes y después de la jornada. Muchos de sus fieles afirmaban que, con el tiempo, hasta los animales de la casa parecían más tranquilos, las plantas crecían más sanas y las conversaciones se volvían más suaves, porque cuando el ambiente se purifica, todo lo vivo responde. Es curioso cómo lo más simple puede tener tanto poder.
A veces creemos que necesitamos entenderlo todo para que funcione, pero el Padre Pío enseñaba que la fe verdadera no se explica, se vive. Decía que la mente analiza, pero el alma reconoce, que cuando bendices un espacio no estás haciendo magia, sino abriendo un canal entre el cielo y tu casa, entre la paz y tu corazón, y ese puente, aunque invisible, se vuelve más real que cualquier muro. Hay quienes cuentan que, al hacerlo, escucharon el silencio de su hogar de otra forma, como si por fin respirara. Otros sintieron un calor recorrerles el cuerpo, una sensación de alivio o una emoción difícil de describir, y aunque cada experiencia sea distinta, todas tienen un punto en común, la sensación de que algo cambió, porque la fe, cuando se activa, deja huella. No necesita ruido ni espectáculo, solo sinceridad. Y tal vez esa sea la enseñanza más profunda de todas, que la transformación espiritual empieza en los lugares donde nadie mira, en los pequeños rincones, en las esquinas olvidadas, en los gestos que parecen insignificantes, que limpiar un espacio también es limpiar el alma, que cada puerta bendecida es una decisión que abre paso a la luz y que cada ventana rociada con agua bendita se convierte en un recordatorio de esperanza, porque en el fondo, cada rincón del hogar es una extensión de quien lo habita, y cada vez que lo purificas, también purificas una parte de ti. Si algo de todo esto tocó tu corazón, escribe en los comentarios la palabra luz en mi hogar, porque declararla ya es una manera de invitarla a quedarse, y continúe normalmente con la explicación. El Padre Pío era muy claro cuando hablaba sobre el poder del agua bendita. Decía que no bastaba con tenerla o rociarla como un gesto mecánico. Su advertencia era directa, casi como una revelación que atraviesa el alma. No basta con rociar. Si tu corazón no está limpio, el agua no actuará, porque la bendición no empieza fuera, sino dentro. No sirve de nada limpiar las paredes si el alma sigue cerrada, si el corazón guarda resentimientos, si la mente aún alimenta pensamientos que oscurecen la fe. El agua bendita no obedece al movimiento de la mano, sino al estado del espíritu que la usa. El Padre Pío explicaba que el agua solo sella lo que ya está abierto por la fe, es decir, la fe abre la puerta y el agua la sella. Sin esa conexión, el gesto se vuelve solo una rutina, una acción vacía, y es ahí donde su enseñanza se vuelve tan profunda, porque nos recuerda algo que muchos olvidan. Lo espiritual no responde a la apariencia, sino a la verdad interior. Puedes tener el rosario más hermoso, las velas más grandes o las oraciones más largas, pero si tu corazón está lleno de orgullo o miedo, el canal de gracia se bloquea. El agua bendita es poderosa, pero solo fluye donde hay rendición, donde hay humildad, donde el alma se abre para dejar entrar lo divino. Es un acto invisible, pero de un impacto inmenso, porque el mal no teme al agua, sino a la fe viva que la acompaña. El Padre Pío solía decir que el enemigo conoce perfectamente quién tiene fe y quién no, y cuando el creyente actúa con sinceridad, con intención pura, las fuerzas del mal no tienen otra opción que retroceder. Pero si el corazón está dividido, si se duda, si se usa el agua como si fuera un amuleto o una superstición, entonces no pasa nada. El agua no hace milagros, decía él, es Dios quien los hace a través de ella. Por eso insistía en que cada acto, por pequeño que parezca, debe ir acompañado de conciencia, porque cuando se actúa con verdadera intención, el cielo se mueve. Esa era su advertencia, pero también su promesa, porque no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Él mismo fue testigo de cómo las personas cambiaban su ambiente, su salud y su mente simplemente al usar la fe como base. Cuando el alma se limpia, la casa cambia, los sueños se vuelven más claros, las relaciones se sanan y la vida parece fluir con más armonía. No se trata de magia, sino de conexión, de entender que lo espiritual tiene su propio lenguaje y que todo lo que haces con amor y fe deja una huella profunda, aunque no la veas al instante. Él explicaba que Dios no se esconde detrás de los milagros, sino dentro del proceso que lleva a ellos. Por eso, cuando bendices tu hogar, no solo esperes resultados externos. Observa lo que pasa dentro de ti, porque el agua bendita no solo purifica el espacio, también te confronta.
Te invita a revisar lo que estás guardando, lo que no has perdonado, lo que aún te ata, y ahí ocurre la verdadera transformación. No hay limpieza espiritual sin honestidad emocional. El Padre Pío enseñaba que el alma limpia es la mejor protección que existe, que ningún mal puede tocar a quien vive en coherencia, porque la fe verdadera no se rompe, solo crece. En una de sus cartas, escribió algo que muchos consideran una de sus frases más poderosas: quien bendice con el corazón en paz, lleva el cielo en sus manos. Con eso quería decir que no importa lo que esté pasando afuera, lo que importa es lo que llevas dentro cuando haces el gesto. Si bendices desde el amor, la bendición se multiplica. Si lo haces con resentimiento, la gracia se detiene, porque la energía del corazón guía el poder espiritual. No son las palabras ni los rituales los que abren las puertas, sino la intención detrás de ellos. Y aunque sus palabras eran de advertencia, también estaban llenas de esperanza. Él no hablaba para asustar, sino para despertar, para que las personas comprendieran que el agua bendita es solo el comienzo, que lo más importante es lo que ocurre después, la renovación interior. Decía que cuando el alma está limpia, los signos empiezan a manifestarse de manera sutil, que las señales llegan en los momentos más inesperados, un sueño más claro, una conversación reconciliadora, un día que comienza con una paz inexplicable. Todo eso, aseguraba, son respuestas del cielo a una fe bien colocada. Muchos de sus seguidores relataron haber vivido esas señales. Algunos decían que después de bendecir su casa, sintieron que el aire olía distinto, como si fuera más fresco. Otros contaron que las tensiones familiares se suavizaron, que los conflictos se resolvieron sin discusiones. Otros hablaban de sueños en los que veían luz o en los que una figura los consolaba. No era coincidencia, era confirmación, porque cuando lo espiritual se activa con sinceridad, lo visible empieza a alinearse. Es un cambio que va más allá de lo que se puede explicar con lógica, y tal vez eso sea lo más hermoso de todo. Entender que lo espiritual no siempre se manifiesta con grandes milagros, sino con pequeñas transformaciones que se van acumulando hasta cambiar completamente la atmósfera de la vida. El Padre Pío decía que los milagros más profundos son los que ocurren sin ruido, en silencio, en lo más íntimo del corazón, que el agua bendita usada con fe puede ser el punto de partida de una nueva etapa, un renacer, un cambio de mentalidad, porque cuando el alma se alinea con la fe, la mente también se renueva, se aprende a mirar distinto, a decidir distinto, a sentir distinto, y en esa transformación silenciosa hay una verdad oculta que pocos comprenden. El agua bendita no solo limpia lo malo, también prepara el espacio para lo bueno, expulsa lo que sobra, pero también atrae lo que falta, abre puertas espirituales, pero solo si el alma está dispuesta a recibir. El Padre Pío enseñaba que cuando uno bendice su casa, también está invitando al cielo a habitar en ella, y cuando el cielo entra, nada puede quedarse igual. Las sombras pierden fuerza, las palabras se vuelven más amables, la mente encuentra claridad, y la paz empieza a fluir con naturalidad. Por eso su advertencia no era una limitación, sino una oportunidad. Era su forma de decir: no uses el agua como protección, úsala como comunión, porque bendecir con el corazón correcto no solo protege, sino que transforma. Es un recordatorio de que lo sagrado no está lejos, sino dentro de ti, esperando que le abras espacio para actuar. Y cuando lo haces, el cambio no se queda en las paredes, sino que se expande, llega a las personas que amas, a tus pensamientos, a tus decisiones, a tus días. Es como una semilla invisible que sigue creciendo mucho después de que el agua se haya secado. El Padre Pío tenía razón cuando decía que la fe auténtica deja señales. No son luces ni sonidos, sino serenidad. Cuando algo cambia en lo espiritual, el alma lo sabe, lo siente, y ese sentimiento no se puede fingir. Si lo haces con fe, verás señales claras, sueños más lúcidos, reconciliaciones inesperadas, una calma nueva que no depende de las circunstancias. Son pequeñas confirmaciones de que el cielo escuchó, porque cuando lo haces con fe, no estás repitiendo un acto, estás firmando un pacto. Si este mensaje te tocó, escribe en los comentarios la frase: mi fe está viva.
porque declararla es una manera de sellar lo que acabas de comprender, que la verdadera bendición no empieza con el agua, sino con la transformación del alma, y continúe normalmente con la explicación. El Padre Pío solía repetir una frase que con el paso del tiempo se volvió casi una profecía cotidiana. El hogar es el primer santuario. No hablaba de un templo hecho de piedra, sino del espacio donde el alma se reposa y el espíritu encuentra refugio. Decía que la casa, cuando está consagrada con fe, se convierte en una extensión del corazón, y cuando ese corazón está en paz, todo lo que rodea también comienza a sanar. En sus palabras, había una verdad profunda, una que no necesita adornos. No esperes a que algo malo suceda para buscar protección. La fe no se enciende en la urgencia, se cultiva en la calma. Es en los días tranquilos donde se construye la fuerza que sostiene en la tormenta. Por eso, cuando el Padre Pío hablaba sobre el poder del agua bendita y la importancia de bendecir el hogar, no estaba proponiendo un gesto religioso vacío, sino un acto de conciencia. Cada bendición, decía, es una conversación con el cielo, un diálogo silencioso donde el alma se abre y Dios responde. No se trata de llenar el espacio de símbolos, sino de llenar el corazón de intención, porque lo que transforma no es la cantidad de oraciones que se dicen, sino la verdad con que se pronuncian. Él veía el hogar como un campo de batalla y al mismo tiempo como un refugio. Por eso insistía tanto en mantenerlo limpio, tanto física como espiritualmente. En sus cartas hablaba de cómo una casa bendecida se convierte en un escudo, un punto de equilibrio en medio del caos del mundo. Decía que cuando un alma se conecta con lo divino dentro de su propio hogar, los ataques del mal pierden fuerza, porque lo sagrado habita en lo cotidiano. Cada rincón, cada objeto, cada silencio puede ser una oración si se hace con propósito. Y eso cambia por completo la mentalidad con la que enfrentamos los días, porque ya no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir desde la fe, de actuar antes del problema, de sembrar antes de la sequía, de cuidar antes de perder. La verdad oculta en las enseñanzas del Padre Pío es que la protección espiritual no llega de afuera, sino que se activa desde adentro. Dios nunca deja de cuidar, pero necesita un alma dispuesta a recibir. Por eso, cuando bendices tu casa, no estás pidiendo permiso al cielo, estás respondiendo a una invitación que Él ya te hizo. La transformación comienza en lo pequeño, en la decisión de crear un ambiente donde reine la paz. Y esa decisión tiene impacto, aunque nadie más la vea, porque cada acción de fe es una semilla que germina en silencio. Puede que hoy no notes nada distinto, pero con el tiempo la atmósfera cambia, los pensamientos se vuelven más claros y hasta las circunstancias parecen alinearse. El Padre Pío decía que lo invisible siempre precede a lo visible y que quien aprende a cuidar lo espiritual comienza a ver milagros donde otros solo ven coincidencias. En una de sus conversaciones con los fieles, contaba que muchos esperaban señales grandes, pero que los verdaderos milagros suceden en los bastidores del alma. Una reconciliación inesperada, un día en paz después de una semana difícil, una decisión tomada con serenidad. Todo eso, decía, son pequeñas victorias del cielo que a veces pasan desapercibidas. Por eso pedía que no se despreciara lo simple, que cada gota de agua bendita, cada oración en voz baja, cada bendición silenciosa, eran ladrillos invisibles construyendo una muralla espiritual alrededor del alma. Y es que el acto de fe tiene una lógica diferente a la del mundo. Mientras el mundo mide resultados, la fe mide intención. Mientras el mundo busca explicación, la fe busca sentido. Cuando bendices tu hogar, no lo haces porque temes algo, sino porque eliges vivir desde la confianza, porque decides hacer de tu casa un reflejo de lo que quieres dentro de ti. Orden, calma, luz. Y cuando esa mentalidad se asienta, el hogar entero se transforma. No porque el entorno cambie, sino porque la energía que lo sostiene deja de ser miedo y se convierte en fe. El Padre Pío solía decir que una casa donde se reza es una casa donde Dios habita. Y tenía razón, porque no hay oración perdida ni gesto sin propósito cuando se hace con amor. Cada bendición deja un eco, cada palabra de fe deja una marca.
Y con el tiempo, esas marcas forman un ambiente donde el alma puede respirar sin temor. Por eso, sus enseñanzas siguen vivas, porque no hablan de un pasado religioso, sino de una práctica atemporal, la de traer el cielo a lo cotidiano, la de recordar que lo divino está al alcance de una mano mojada en agua bendita y un corazón dispuesto. No esperes a que la vida te empuje a buscar respuestas. Actúa con fe ahora. Convierte tu hogar en un refugio de luz, en un espacio donde lo espiritual se sienta. Si hay tristeza, que se transforme en serenidad. Si hay distancia, que se convierta en unión. Si hay duda, que florezca la esperanza. Dios no actúa con imposición, sino con invitación. Él toca suavemente las puertas, pero eres tú quien debe decidir abrir. Esa es la gran revelación detrás de todo lo que el Padre Pío enseñaba. La fe no se impone, se despierta. Y cuando despierta, lo cambia todo. No solo lo que tocas, sino lo que eres. El alma se aligera, los pensamientos se ordenan y el corazón empieza a ver las cosas con más claridad. Es como si una nueva luz se encendiera dentro y de repente todo tuviera más sentido. La rutina deja de ser rutina. Los problemas se vuelven desafíos que fortalecen y hasta el silencio se convierte en oración. Ese es el poder de una fe activa, de una fe que no se limita a pedir, sino que también actúa. El Padre Pío decía que cuando bendices tu casa, el cielo sonríe porque reconoce en ese gesto una alianza. Y esa alianza no termina con el agua secándose sobre la pared, continúa en cada palabra, en cada pensamiento, en cada decisión que tomas desde la paz. Esa es la misión, vivir de tal forma que tu casa, tu mente y tu espíritu sean una misma extensión de luz, que nada externo pueda perturbar lo que dentro ya está en orden. Si este mensaje tocó algo en ti, escribe en los comentarios la frase «Mi hogar es un santuario», porque al escribirla no solo repites palabras, sino que declaras una verdad que tiene poder, que transforma y que te conecta con esa presencia que nunca se fue. Y continúe normalmente con la explicación. Si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de ti sentías la necesidad de escuchar este mensaje. Y eso ya es señal de que tu corazón está atento, despierto y buscando algo más grande. Este tipo de contenido se crea precisamente para este propósito: fortalecer tu fe, brindarte claridad y recordarte que lo espiritual también reside en lo simple, en el presente. Así que, si este mensaje te trajo paz o te hizo ver tu hogar, tu vida o tu fe de otra manera, dale a me gusta. Esto ayudará enormemente a que este mensaje llegue a otras personas que quizás hoy necesiten escuchar exactamente lo que tú escuchaste. Y si sentiste esta conexión, si cada parte de esta reflexión te resonó, suscríbete al canal para seguir conmigo. Aquí hablamos de fe, pero también de transformación, decisiones y la vida real. Cada semana hay algo nuevo para fortalecer tu alma y renovar tu mentalidad, siempre con propósito y verdad. Y cuéntame en los comentarios que te quedaste hasta el final. Escribe: este mensaje era para mí. Sabré que fuiste parte de este momento hasta el último segundo, y eso significa mucho. Aquí tienes un video que complementa este tema y profundiza aún más en lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme. La conversación aún no termina.